Hola amigos, esta es la tercera parte y final de este proyecto de Lavamanos de tronco. Un proyecto que ha tenido bastante trabajo pero que está quedando genial. En los dos videos anteriores pueden ver todo el proceso constructivo hasta donde hemos llegado. Ahora lo que voy a hacer es la estructura para un mueble vanitorio donde va a ir instalado este lavamanos. Así que vamos a trabajar. Ya tengo la estructura del mueble armada. Lo que voy a hacer ahora es usar el mismo barniz impermeabilizante que ocupé también en el tronco, y vamos a pintar todo, sellarlo todo, y luego de eso voy a instalar las puertas para posteriormente ya instalarlo en el baño, y ahí estaríamos listos.
bien, mis amigos, ya tengo terminado este lavamanos de tronco, que es un proyecto que me gustó bastante. Le puse estas puertas de melamina con este estilo rústico, que es el mismo diseño que ocupé en el baño de mi dormitorio, donde puse el lavamanos de piedra. Y este es de un baño de visitas que tengo en el primer piso, por eso no podía ser un mueble tampoco tan grande. Y bueno, es el estilo también que le gusta a mi señora. Y ahora bueno, voy a ir a instalarlo al baño, así que me voy despidiendo, pero les voy a dejar también unas imágenes finales de cómo queda instalado este mueble en el baño. Nos vemos, amigos, muchas gracias por todo el apoyo y grandes bendiciones para todos ustedes. Adiós. Ya, hijo, abre la llave. ¿Te gustó? Ciérrala. Mira, abre las puertas. ¿Ves? Ahí nunca tienes que meterte, ¿ya? No, hijo, ya pues cierre. Cierre. ¿Le pusiste una línea? Sí. Un poco. Cierra con cuidado. Porque es como que aquí tiene raspado. ¿Esto lo vas a hacer tira como el otro? No. Ya, es una sorpresa para la mamá. ¿Te gustó? Sí. Ya, papi. Papá, de hecho, la mamá ya lo descubrió.